El Señor les bendiga. Paso por aquí a esta hora a hablar de un tema muy necesario, un poco difícil de hablarlo, pero es algo que es necesario. La palabra del Señor dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. Y mi intención con este video no es para que eh, como hablar o hacer ver el Evangelio mal en ninguna forma, es simplemente algo que es necesario hablarlo. Y el mismo Jesucristo nos dijo que, que teníamos que cuidarnos más en los últimos tiempos. Yo creo que esto es algo que, si leemos la Biblia, en los tiempos de los apóstoles era algo que pasaba. Y en estos tiempos quizás lo vemos aún más mayor. Vamos a hablar un poquito de lo que es la fe que la gente tiende a poner en el hombre en vez del Señor Jesucristo, que es lo que nos lleva a una ceguera espiritual y nos lleva a, a una cárcel, como a una cárcel espiritual y a veces hasta física. El Señor Jesucristo dijo que en Mateo 7, 15, como hasta el 23, nos habla y nos dice que nos cuidemos de los falsos profetas, que nos cuidemos, que nos envía a, parafraseando, ¿verdad? A pastores vestidos de ovejas. Y otra vez, mi intención no es hablar mal de la iglesia, pues yo soy cristiana, yo le sirvo al Señor Jesucristo y trato de hacerlo lo mejor que puedo. No soy perfecta, lamentablemente, y la iglesia en Jesucristo, por más que busque a Cristo de todo corazón, lamentablemente no es perfecta. Y vamos a ver iglesias en donde sí pasan cosas, porque al final del día somos seres humanos, estamos en esta carne que lamentablemente es difícil someterla. Pero también quiero hablar dar mi testimonio, que es algo que nunca había sentido el hablarlo. Hay cosas que el Señor me está guiando a hablarlas, a hacerlas, pero todo al tiempo de Dios, ¿verdad? Porque no se trata de mí, sino yo quiero que el Señor Jesucristo sea conocido en mí, no ser yo conocida. Pero es lamentable ver cómo mucha gente eh, sigue a ciegas a hombres, y estos hombres manipulan. No voy a decir un nombre específico, en realidad les soy honesta, yo no ando mirando quién hace qué. Honestamente, yo lo que sí deseo es que el Señor trate conmigo, y yo deseo ser esa luz de la que el Señor nos manda a los cristianos a que seamos, ¿verdad? Y no estoy aquí para juzgar ni señalar a nadie, ni decir yo creo que esta persona. Hay cosas que sí son obvias, ¿verdad? Pero ni aún así no me atrevo, no me atrevería. Y es algo que lo inculcan mucho en mi iglesia, ¿verdad? Que si yo estuviera segura y creo, yo creo que sí, tal vez quizás lo haría, pero no es algo que me interese hacer, de verdad que no. Como digo, yo quiero enfocarme en mí, en lo que el Señor puede hacer conmigo y a través de mí, que es lo que yo creo que todo cristiano debería de enfocarse, ¿verdad? Eh, por supuesto que hay cosas que hay que hablarlas, y hay que, si se puede, también denunciarlas, porque hay personas que están siendo victimizadas de muchas cosas. En los tiempos
estamos en tiempos finales y hay muchas cosas que, que hay que hablarlas para que la gente tenga el conocimiento. Y a veces por el temor hay hombres, mujeres que se aprovechan del poder, ¿verdad?, que tienen en las iglesias, en las congregaciones, para infundir miedo y temor sobre, sobre los que se congregan, ¿verdad?, sobre sus congregaciones. Y yo, por ejemplo, yo intenté, ya el Señor yo creo que venía tratando conmigo, pero no era el tiempo de Dios para mí, quizás, ¿verdad?, para consagrarme. Y le doy gracias a Dios que no me permitió seguir en esta congregación. Solamente la visité como por 2 meses y yo no tuve un encuentro con el Señor Jesucristo. Siempre he creído en Dios. Desde que soy una niña siempre se me inculcó, aunque no tuve un ejemplo bueno, si se pudiera decir, siempre se me habló de Dios. Y Dios desde muy niña. Yo creía en Jehová, yo creía en Dios, yo incluso tuve sueños y experiencias, sueños con Dios desde que yo soy una niña. Y eran cosas que yo no las hablaba porque, o sea, para mí yo no sabía qué eran, yo simplemente, aunque eran sueños muy reales, yo nunca los hablé, como que no sentía que tenía que hablarlos, no sé. Pero el punto es que antes de yo, quizás como un año, quizás 2 años, no me acuerdo muy bien, antes de yo convertirme, de tener un encuentro con el Señor Jesucristo, a mí me habían invitado a una iglesia y yo fui. Y duré 2 meses yendo a esa iglesia. Y bueno, al principio pues yo siempre creía en Jesucristo y creía en los ángeles, y le doy gracias al Señor porque habían cosas que sí se hablaron ahí, que Dios la usó para dejarme saber como que habían cosas que ya Dios venía tratando conmigo, y era como que, ok, sí, es cierto, es así, porque como digo, yo nunca tuve un ejemplo, yo no asistía a la iglesia, yo fui una vez a bautizarme cuando tenía como, yo creo que 9 o 10 años quizás. Otra vez fui para un año nuevo, no, para una Navidad, si no mal recuerdo, y quizás puedo contar con una mano y me sobran dedos, yo creo, de las veces que fui a una iglesia, y era la iglesia tradicional, porque habían cristianos incluso en mi familia, pero no eran cristianos así como que yo recuerdo, así devotos que hablaban de Cristo, y nunca hubo nada así en mi familia. Entonces, ah, cuando yo empecé esta iglesia, yo le doy gracias al Señor porque yo vi que había algo extraño. Yo, sin tener conocimiento, simplemente veía la idolatría que tenían hacia a este hombre. Y yo decía, eran cosas como las cosas que hacían para agradar a este hombre. am, Cosas como que él decía y decía. De verdad les digo que mi intención no es criticar a nadie. Dios sabe que no, pero de verdad siento que es algo que es necesario hablar. Y el punto es que yo veía como idolatraban a este hombre, y es irónico porque yo era una idólatra. Yo ven- venía de una generación, yo he renunciado a todo eso. Yo no quiero ser partícipe de absolutamente nada de mis antepasados. Yo corto y sigo renunciando con todo vínculo de las tinieblas, de la idolatría, de todas esas cosas que mis antepasados anduvieron
que quizás más adelante yo cuente mi historia al tiempo de Dios, ¿verdad? Porque siento que el Señor me ha estado guiando, pero todo va a ser a su tiempo. Hay cosas que hay que hablar, las que son necesarias, porque lo que se ha estado tratando conmigo es que hay cosas que el enemigo usa en nuestras vidas para mantenernos como atados y mantenernos como que avergonzados y atados como que a nuestro pasado, ¿verdad? Cosas que uno hizo en ignorancia, en tinieblas, pura tiniebla. Y el Señor me ha mostrado que hay liberación en hablar ciertas cosas que uno quizás piensa que es una vergüenza, ¿verdad? Que uno se arrepiente, que es vergonzoso hablarla. Pero yo era idólatra en el sentido de que yo creía en ciertos santos, yo llegué a aprender velas, porque fue cosa, eso sí lo llegué a ver en mi familia, llegué a escuchar historias, eh, y cosas así. Entonces, irónicamente, yo pude ver que había una cierta idolatría de este hombre sin yo tener nada de conocimiento de la Biblia. Por ejemplo, él hablaba y si se le salía como la saliva hablando, la gente la tocaba y hacía así, que entonces él se autollamaba el ungido, el ungido de Jehová, y amenazaba a su congregación de que si hacían o decían algo en contra de él, que es algo que veo que opera mucho en las iglesias también de hoy, que uno no puede nunca decir algo contrario o señalar algo que un siervo de Dios esté haciendo. Como digo, nosotros no somos perfectos, aún buenos y grandes pastores no son perfectos, ¿verdad? Y tendemos a que si vemos una mala acción o dicen algo extraño, ya los queremos tachar y decir que no son de Dios, ¿verdad? Pero sí hay, por ejemplo, esta persona en particular, llegó a amenazar como que el que se iba en contra de él le iban a pasar cosas malas. Este Le prohibía a la congregación leer la Biblia, que es algo que, como les digo, no hay iglesia perfecta, pero en una iglesia donde te prohíban tú leer la palabra de Dios es una bandera roja, es algo que, porque es que en la palabra de Dios es que está la vida, esos son los mandamientos, es la palabra que salió de la boca de Dios. La Biblia, la palabra de Dios es el manual de Dios para la vida del creyente, ¿verdad? Es lo que nos da luz a la vida. Dice la palabra que lámpara a mis pies es tu palabra. Así el salmista, porque encontraba luz en la palabra del Señor y es la que nos guía por este camino estrecho, ¿verdad? En el que tenemos que pasar como tantas pruebas y cosas así. Entonces, eso para mí era algo como que, como así. Entonces, también decía cosas como que, eh, que Dios no podía hablar con absolutamente más nadie que con él. Eh, Nadie podía pararse y decir que Dios les dijo, que tuvieron un sueño. Nadie podía decir que Dios le había hablado, porque inmediatamente él mismo decía que era el diablo, que no era Dios. Que si Dios él hablaba con otra persona, que para qué él era el pastor de la iglesia. Y como les digo, mi intención no es para nada yo echarle tierra a ningún pastor ni al evangelio, porque como les digo, es simplemente para que la gente se despierte, porque es increíble la cantidad de sectas, de cómo el hombre insiste en poner la mirada en el hombre, y por eso es que vemos tantos cristianos tan frustrados, tan
que se descarrían incluso, que porque en la iglesia no lo toman en cuenta, que porque esto y aquello, mirando al hombre, y hay tanta gente atada, eh, encarceladas en sectas, haciendo cosas innombrables. Es cuando un líder o en una iglesia se hace algo que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de la conciencia del ser humano, que va en contra de lo bueno, que uno dice, ok, pero es que eso, aunque no esté en la Biblia y la Biblia no lo especifique, si yo le hago algo, un daño a alguien, definitivamente no es de Dios. Entonces no importa como los versículos bíblicos que usted le diga, no importa qué tan ungida una persona aparente estar, si va en contra de la palabra de Dios, si va en contra de lo moral, si va en contra de lo que es justo, eso no es de Dios. Entonces hay que obedecer a Dios por encima de cualquier persona, y esto va, yo creo que también para nosotros los hijos de Dios, que queremos como que sembrarle terror a la gente y decir que porque yo soy hija de Dios, si te metes conmigo te va a ir mal. Allá Dios lo que Dios quiera hacer como con cada persona, y tenemos que tener mucho cuidado como en manipular a la gente, que la gente tenga más miedo de nosotros que del mismo Dios, y eh, hay en la misma Biblia podemos ver mucha gente que hacía lo malo, incluso, o sea, dice la palabra que hay un camino del bien y del mal, que el Señor pone camino de vida y de muerte delante de nosotros, y nosotros tenemos que decidir. Y están las decisiones buenas y las decisiones malas que nosotros tenemos que tomar. Ser cristiano no es que ya yo soy una persona santa, que soy buena por mí misma. Yo no soy, ¿verdad? Que yo puedo, si quiero, aunque sea cristiana, tomar malas decisiones, ¿verdad? Que lamentablemente la gente no lo mira como Angélica es una persona mala, sino que, oh, mira, la disque cristiana, ¿verdad? Y lamentablemente le damos mala fama al Evangelio, le damos mala fama al Señor Jesucristo. Y este mensaje también es más como para los que somos cristianos, que deberíamos de esforzarnos más, de buscar más de Dios, de enseñarle al mundo de que sí, de que Jesucristo sí es real, de que sí cambia, que sí, que la palabra misma nos advierte de que hay personas malas intencionadas dentro de las iglesias, ¿verdad? O sea, lamentablemente, pero que al final, como dijo el Señor Jesucristo, que es en Él que nosotros debemos de poner nuestra mirada. Es en Cristo que nosotros tenemos que poner nuestra confianza, porque aunque yo tenga las mejores intenciones del mundo, eso no quiere decir que yo no le falle al mismo Jesucristo, yo misma. Aunque tenga buenas intenciones de ser la mejor cristiana que yo pueda ser, eso no garantiza que yo un día no falle, ¿verdad? Un día a la semana, 2, 3 días, ¿verdad? Que aunque yo quiera no fallarle a Cristo, soy humana y lamentablemente a veces tomo malas decisiones, a veces hago cosas que ni siquiera las quiero hacer. Pero todo lo que va en contra de la palabra de Dios, que va en contra de Dios mismo, que va en contra de lo bueno, que daña a otros, ¿verdad? Que cuando usted es
no es de Dios, ¿verdad? Ser manipulado, no es de Dios. Am, em, Ser amenazado, ¿verdad? En el nombre del Señor. No es así que son las cosas, y por eso es que tenemos que procurar tener una relación personal con el Señor Jesucristo, porque Él es que nos lleva a toda verdad. Yo tuve una experiencia hace unos años atrás en donde había algo que se estaba moviendo extraño en mi congregación, y yo no quería. Era una persona que no tenía mucho tiempo, y todos estaban como que un poquito fascinados, hasta yo incluso, una administración que me dio, y dije, wow, sí, tienes razón, eso es así. Y estábamos como que todo un poquito fascinados, pero después empezó como que un movimiento extraño, como que unas cosas, hablar cosas extrañas, y yo le dije, estaba como que sintiéndome inquieta. Yo decía, Dios mío, sí, yo no puedo ir a hablar y decir algo porque quizás yo estoy mal, y le puedo dañar el testimonio a esta persona. Puedo decir algo mal y quizás la que esté mal soy yo. Y de verdad que tuve como que esa lucha, hasta lo que yo le dije, Dios mío, mira, yo lo único que voy a hacer es que lo voy a poner en tus manos, yo voy a orar. Si eres tú el que me estás inquietando, yo lo único que te pido es que hagas que esta persona, eh, otra persona, yo le estaba pidiendo al Señor que esta persona específicamente venga, porque su discernimiento es grande, vamos a decir. No es una persona que no titubea, que cuida a la iglesia, ¿verdad? Entonces yo le dije que esta persona venga y aparezca en este día, que esté ahí. Y así mismo Dios lo hizo. Yo, gracias a Dios, no tuve, y era algo que yo estaba orando y decía, Dios mío, mira, que si esto es así como yo lo siento, si eres tú que me estás inquietando, sacar tú a la luz, haz que se destape lo que sea que esté escondido. Y, y después de ahí, gracias a Dios, yo no tuve que ir y hablar y decir. Dios mismo hizo lo que tenía que, que hacer, ¿verdad? Dios mismo hizo que se dieran cuenta, que se destapara lo que estaba por ahí operando. Entonces, es lamentablemente hay mucha gente que está muy ciega, idolatrando hombres, muy ciega, este, idolatrando cosas que no debe, ¿verdad? Participando incluso en cosas, pensando que están haciendo bien, o quizás por el mismo miedo de que les caiga una maldición arriba, que no delata. Y mi consejo es eso, eh, o sea, que el Señor, todo está en manos del Señor. Y yo creo que a veces el Señor nos permite ver cosas, nos permite estar en ciertos lugares para que nosotros oremos, ¿verdad? Y que se haga la perfecta voluntad de Dios. Lamentablemente hay gente que tienen que sus mentes están ya tan cautivas, ¿verdad? Que lamentablemente mueren en lugares así, más por su tradición, por su lealtad al mismo hombre. Y yo creo que esa es la razón por la que el Señor permite que haya este, que cosas así pasen, ¿verdad? Por la misma gente, por su terquedad, por querer servirle al hombre por encima de Dios. Y mi consejo es que el que quiera buscar al Señor Jesucristo no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando le buscamos lo vamos a encontrar. Cuando queremos saber la verdad, el Señor nos las enseña, nos las muestra. Cuando lo que deseamos es buscar a Cristo, tener a Jesucristo, el Señor va a hacer lo que tiene que hacer y nos va a mover, nos va a poner donde Él esté, que es algo que hay que orar, ¿verdad? Orarle al Señor
que nos lleve donde Él esté, que nos abra los ojos, que nos permita ver, que nos dé el discernimiento. Es todo lo que tengo hasta aquí. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos lleve a toda luz, que el Señor nos guíe a tener una relación cada día más profunda con Él, para que seamos salvos.